Hola, buen día. En el video del día de hoy te voy a resolver algunos ejercicios que involucran resolución de triángulos, ya sea por semejanza o por teorema de Pitágoras. El primero de ellos enuncia que se debe de calcular la altura de una veleta que sirve de sistema de riego en un rancho. Si se sabe que al atardecer proyecta una sombra de 7.5 metros y al mismo tiempo un arbolito de 2.2 metros proyecta una sombra de 1.20 metros. Esto es muy fácil si logramos hacer algún dibujo que nos permita visualizar las relaciones. Esta, por ejemplo, podría ser la veleta, ¿no? El arbolito. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos que tener el sol para que proyecte una cierta sombra. Una sombra que proyecta la veleta y una sombra que proyecta el arbolito. Ubiquemos la información. La sombra que proyecta la veleta es de 7.5 metros, mientras que la sombra que proyecta el arbolito es de 1.20 metros. Nos dicen que la altura del arbolito es de 2.2 metros. Y entonces este es un problema en el que me piden calcular la altura de la veleta. Vamos a resolverlo usando proporcionalidad. ¿Sale? 7.5 metros es a 1.2 metros, lo mismo que x es a 2.2 metros. ¿Recuerdas los problemas de proporcionalidad y semejanza? Es uno de ellos. Entonces, establecemos nuestra regla de 3, ¿no? X va a ser igual a ¿quién? Al producto de los extremos que se conocen dividido entre el opuesto al que se desconoce. Esto es, X va a ser igual a 7.5 por 2.2 dividido entre 1.2. Que haciendo las operaciones correspondientes obtenemos que X es igual a 13.75 metros. Y con eso hemos resuelto este primer ejercicio. Veamos uno más. La diagonal de un cuadrado tiene longitud de 7 metros. ¿Cuál es la longitud de cada lado? Nuevamente, empecemos por dibujar el cuadrado. La información que tenemos es que la diagonal es de 7 metros. Y nos piden calcular la longitud de cada lado. Pero no sabemos cuánto mide cada lado. Y cuando no sabemos, pues lo representamos con una X. Pero como es un cuadrado, lo que mide este lado debe ser igual a lo que mide el otro lado. Y entonces es un problema que tenemos que resolver por teorema de Pitágoras, puesto que los ángulos interiores de un cuadrado son de 90 grados. Y entonces tenemos que, según el teorema de Pitágoras, el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa. En este caso, un cateto es x que elevado al cuadrado más sumado con el otro cateto que es x y se eleva al cuadrado, me tiene que dar el cuadrado de la hipotenusa. X cuadrada más x cuadrada me da como resultado 2x cuadrada y el cuadrado de 7 es 49. Si dividimos entre 2 ambos miembros, tenemos que x al cuadrado es igual a 49 entre 2, que es 24.5. Y entonces necesitamos no el valor de x al cuadrado, sino el de x. Por consiguiente, tenemos que extraer raíz cuadrada en ambos miembros. Y en el primer miembro tengo operaciones inversas. Una raíz cuadrada que cancela a un cuadrado. Y nos queda que x es igual a la raíz x es igual a la raíz cuadrada de 24.5, que es 4.94. ¿Esto qué significa? Que este lado mide 4.94 y que este lado también mide 4.94. Veamos uno más. Luis necesita subirse a la azotea de su casa, la cual tiene 5.5 metros de alto. Para ello utiliza una escalera, cuya base o pie de escalera debe estar a 3.1 metros de distancia de la pared. Esto es por motivos de seguridad, puesto que si está un poco más cercana se puede caer, ¿no? ¿Qué longitud debe tener la escalera para que Luis llegue a la azotea? Nuevamente, es importante el dibujo. En este caso, tengo una fotografía. Observa que esta línea amarilla sería ¿quién? Los 5.5 metros de altura de la casa.
estos serían los 3.1 metros de distancia hacia la pared, del pie de la escalera hacia la pared. Pero finalmente lo que se forma es ¿qué? Un triángulo rectángulo. ¿Ok? Apartemos ese triángulo rectángulo, ¿sí? Y ubiquemos la información que nos presenta, ¿no? La altura hacia la azotea es de 5.5 metros. La distancia de la pared hacia el pie de la escalera es de 3.1 metros. ¿Y qué nos falta? Lo que mide la escalera, que en este caso sería la hipotenusa, ¿sí? La altura hacia la azotea sería un cateto, la distancia de la pared hacia el pie de la escalera sería el otro cateto y la longitud de la escalera sería la hipotenusa. Ok, nuevamente nuestro teorema de Pitágoras, cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa. Un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado tendrá que ser igual a ¿quién? A x elevado al cuadrado, que es la longitud de la hipotenusa. 3.1 elevado al cuadrado me va a dar 9.61 y 5.5 elevado al cuadrado me va a dar 30.25. Si sumamos, tenemos que 39.86 es la suma de 9.61 más 30.25. Y eso es el cuadrado de la hipotenusa. Pero no quiero el cuadrado de la hipotenusa, quiero el valor de la hipotenusa. Entonces extraigo raíz cuadrada en ambos miembros. Y en el primer miembro, siendo operaciones contrarias, se cancelan el cuadrado y la raíz. Por consiguiente, la longitud de la escalera, que es x, va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de 39.86, que es 6.313. Y con eso terminamos.